Buenos días a todos, es un gusto verles. Iba yo pasando por aquí en la mañana y dije, mira, hay desayuno. Entonces me metí un ratito y bueno, aquí estoy. Qué bueno que estén contentos, damos gracias a Dios por estos momentos tan agradables de convivencia y tan agradables en sabor. Gracias a cada uno de ustedes por su participación, por su voluntad de convivir y de ejercer ese amor que se nos ha sido enseñado, que no era natural, que es de Dios. Vamos a ponernos en manos de Él y a dedicarle este estudio. Si me acompañan, por favor. Señor, te damos gracias esta mañana por tu gran bendición, por tu gran misericordia, ese gran amor que nos acompaña cada día, que podemos, Señor, por medio de ti y gracias a ti podemos reunirnos y gozarnos con tu palabra y comentarla y enriquecer nuestro espíritu, escuchando de ti, conociéndote mejor y tratando de llevar mejor en tus lineamientos y a tu manera esta vida cristiana. Perdónanos, Señor, por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados que cada día ponemos en tus manos en arrepentimiento sincero, y te pedimos, Señor, entendimiento para esta clase. Dánoslo hoy, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a esta continuación de la clase del Sermón del Monte, que estamos, como fuente central, nos estamos basando en el estudio de Martin Lloyd-Jones. Lo estamos enriqueciendo de otras fuentes, pero básicamente es la aportación de él, que es una obra muy extensa y muy grande, muy buena, de las bienaventuranzas. Estábamos ya viendo desde el origen, voy a dar un repaso a lo que son las bienaventuranzas que llevamos vistas, pero quería leer un poquito comentarios que he resumido para ustedes, para quienes no han tenido oportunidad de seguirnos y para ponernos en contexto. No hay nada en toda la Biblia que nos someta a prueba más humilde como la de las bienaventuranzas. Mediante ellas nos enteramos de lo lejos que está nuestra humanidad del carácter de Dios. Solamente podemos comprender nuestro distanciamiento con nuestro Creador si tenemos claro el hecho de que hemos caído de su gracia, nacimos con una condena que nos ha sido legada de origen, y nuestros padres en un origen pecaron y fueron separados de la presencia de Dios. Entonces, solamente si entendemos este caminar del hombre, podemos entender que veníamos de un mundo pecaminoso, de un ambiente pecaminoso, veníamos en pecado viviendo, y ahora el Señor vino a establecer un mundo completamente diferente a lo que los hombres conocían. Solo naciendo de nuevo, solo comprendiendo que nacimos de nuevo, solo así podemos hacer nuestras estas bienaventuranzas, y a ellos está dirigido, a nosotros están dirigidas las bienaventuranzas, a los hombres de fe. Hablamos un poquito de estas 8 bienaventuranzas y, vamos ya en la número 9, pero los versículos empiezan en el número 3. Mateo 5, versículo 3, dice la primera bienaventuranza, dice: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hemos hablado de esto, los pobres de espíritu son los que no tienen voluntad propia, los que dejan esa rebeldía, dejan esa autonomía, y entonces quieren solamente ser dirigidos y ser habitados por Dios, y eso es esencial. Así es que por ahí empieza nuestro Señor en el monte diciendo así: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Les recuerdo que es importante esta seña. En el griego, la manera en lo que lo dice es una manera de exclusividad, es decir, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos, y en realidad dice de ellos y solo de ellos. Vamos a traducirlo como exclusivamente de ellos es el reino de los cielos. No hay nadie que llegue con su ego alto, con su humanidad alta, a entrar al reino de los cielos. Así es que interprétenlo por favor así, recuérdenlo siempre así. Bienaventurado o dichoso es un sinónimo, pero hemos escogido para la clase dichosos. También viene la siguiente bienaventuranza, dice: los que lloran, porque serán consolados. Decíamos que lloramos porque el mundo está mal, lloramos por el pecado, lloramos porque sufrimos en este mundo en el que ya todo está distorsionado, ya no corresponde a la creación de Dios en un origen. Adelante, dice: dichosos los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Y está conectado a los pobres de espíritu directamente. Hay que ser manso y hay que abandonar esa voluntad propia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Sí, aquellos que estamos contemplando y viviendo y sufriendo de un mundo injusto, queremos justicia y luchamos por ella. Ahora vamos a ver en el capítulo de hoy cómo vamos a luchar por esa justicia, pero quería
conectarlo con esto y quería que lo recordaran. El siguiente dice: dichosos los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Estábamos viendo que entonces había una extensa explicación de misericordioso, y yo les había aconsejado, había tratado de dejar en sus mentes esta idea. Tomen la primera parte de la palabra: el amor a aquel que está en miseria. ¿Recuerdan que les había dado ese consejo? Aquel que está en miseria necesita amor, necesita atención. Aquel que está desfavorecido necesita amor. Eso es ser misericordioso. Después de un resumen de tanto que hablamos, tanto que hablé, eso es lo que les aconsejo que preserven sus mentes. La misericordia es atención, piedad por aquel que está en la miseria. Y eso es lo que ha tenido el Señor desde un principio con nosotros. La clase pasada terminamos con esto: dichosos los de limpio corazón, porque verán a Dios. Y eso nos debe alegrar, nos debe exhortar, nos debe motivar y ser el centro de nuestras vidas para que nuestro corazón esté limpio. Justamente eso, el anhelo de ver a Dios. Si eso nos mueve cada día, nuestra vida está en buen camino. Recuerdan la frase, ¿verdad?, que dice que primero busquemos el reino de Dios y después todo lo demás se nos va a dar por añadidura. Pues la Biblia coincide en todo, y estaba diciendo esto: los de limpio corazón verán a Dios. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la clase de hoy. Y dichosos los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Voy a hablar un poquito de del concepto bíblico de lo que es la paz. Y la nota del autor dice: cuando comprendemos el Evangelio, descubrimos que no hay nada más fatal para el hombre natural, o sea, el hombre que de origen viene pecaminoso, que pensar que puede poner en práctica por sí mismo estas bienaventuranzas. No hay nada que frustre más. En realidad nosotros lo compartimos al mundo, y las bienaventuranzas dicen: ¿cómo? ¿Cómo me exigen que sea pobre de espíritu si en este mundo hay que triunfar y hay que aplastar a otros para que yo triunfe, y tengo que opacar a otros para que yo brille? ¿Cómo me está pidiendo el Señor Jesús que yo sea pobre de espíritu? Y dice la segunda bienaventuranza: bienaventurados los que lloran. Y dice: ¿por qué voy a llorar si el mundo está buenísimo? Me va bien. Yo sé cómo hacer para vivir un poquito de tranzas aquí, un poquito de allá. Voy bien con el mundo, sonrío, sigo la corriente, figuro. ¡Qué padre está el mundo! Está buenísimo. ¿Quién está inconforme con el mundo si está muy sabroso? Entonces, en el origen, el hombre natural no puede adoptar las bienaventuranzas, ni puede vivirlas, ni siquiera puede entonces pretenderlas, buscarlas, anhelarlas. Son todo lo contrario a la humanidad. ¿Estamos de acuerdo? De esto hemos estado hablando. Las bienaventuranzas entonces pues contradicen la humanidad. Y luego dice: ¿cómo que bienaventurados los mansos? No, si soy manso me comen los demás. No, yo reclamo lo mío, yo quiero hacer justicia, yo quiero que se me tome en cuenta y que se me respete, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de los pacificadores, porque hay toda una manera de cómo el Señor nos ve a nosotros y cómo el modelo de hijos de Dios quiere que lo presentemos. Esto es lo que nos está diciendo: los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Pero vamos a ponerlo bien en contexto, porque podríamos pensar que cualquiera que busque la paz es hijo de Dios. Y entonces cualquier activista y cualquier humanista que se abrace de la bandera de la paz, entonces podríamos decir: entonces es hijo de Dios. Bueno, resulta que los preceptos humanos no son los preceptos de Dios, y ahí vamos a encontrarnos con un gran problema, porque no es cualquier pacifista está identificado como un hijo de Dios. De eso vamos a hablar, pero quería entonces solamente poner esto: las bienaventuranzas no se buscan, no se pretenden, no se aprenden. Es más, nadie las puede ejercitar si no le es dado un nuevo corazón. Por eso el Sermón del Monte estaba dado a aquellos que Dios tomó y transformó y los amó, los rescató y los va a convertir en algo diferente, algo a su manera. Por eso dice: los santos, los hijos de Dios. Bueno, pues es esto. Y aquí tenía otra nota, solo para continuar con esto. Dice: el hombre natural no busca justicia perfecta. Si nos hemos acostumbrado ya a hacer nuestra propia justicia, y estoy negociando con esa justicia, que no me traigan la justicia perfecta, yo quiero mi justicia, y es lo que en realidad el mundo quiere. Bien, pues ahora vamos a hablar de esto que es la realidad espiritual de los hombres. Y bueno,
en esta iglesia hemos hablado tanto de la esencia del hombre natural, que puede ser que ustedes digan, ya lo he escuchado, ya lo sé, pero es importante que lo comprendamos y que partamos de ahí para buscar la verdadera paz. Y el hombre caído está buscando la comunión con Dios para poder tener paz. El hombre en pecado en realidad está buscando esto, pero no lo sabe, está ciego. Y yo quiero hacer la reflexión para ustedes. Yo estoy seguro que todos aquellos que tienen en realidad a Cristo en su corazón, que son ustedes, hermanos, buscaban algo antes y hoy lo tienen todo con el Señor Jesús. Ustedes buscaban y estaban perdidos, estaban necesitados, igual que yo, igual que nuestro pastor, igual que nuestros hermanos que dan clases, igual que cualquier hijo de Dios. El día que te encuentras con el Señor Jesús, tu vida está llena, tu vida está satisfecha. Los hijos de Dios hemos experimentado la paz, ¿verdad? ¿Sí sirvió el desayuno? ¿Tienen ánimo? ¿Están despiertos? Sí, los hijos de Dios hemos conocido la paz. Quiero presentarles esta idea, esta imagen solamente para comprender. ¿Recuerdan el ministerio de este hombre, Moisés? Y que no quería participar, que dijo, yo no soy para eso. Y el Señor le dice, sí, tú vas a hablar con el faraón y vas a lidiar con todas las pestes y lo vas a amenazar y le vas a decir que tenga cuidado y que si no libera a mi pueblo le voy a mandar estos castigos. Y después de que él dijo, bueno, pues tengo que obedecer a Dios, y después de que obedeció y de que por fin a la mala quiso el faraón, bueno, váyanse, y luego los está persiguiendo y luego se encuentra en el mar y dice Moisés, yo imagino en su cabeza, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Sacando un pueblo, obedeciendo a Dios, ¿y a dónde vamos? Pero vean esa imagen, cuando por fin abre el Señor el mar en ese momento majestuoso y lo lleva del otro lado y el Señor lava a su pueblo, limpia a su pueblo, cubriéndolo con agua y le quita al maligno, ¿verdad? Es un símbolo, le quita al maligno. Después nos lo recuerdan en el Nuevo Testamento cuando lo ligamos con el bautizo. Y entonces limpia el pecado, limpia la maldad, vamos a decirlo así. Y entonces yo creo que Moisés había dicho, ya Señor, ya hice bastante. ¿Y qué le dice el Señor? Síguele caminando, ¿verdad? Y todo el mundo se dice, vamos a encontrar la paz. Ya nos liberaron de la opresión, de la humillación, del maltrato. Ya viene la paz. Sígale caminando. Y entonces hay que enseñarles las tablas de la ley para que sepan los estatutos, para que al menos conozcan a alguien a quien seguir, porque estaban en cautiverio. Ya conocemos la historia. Lo que quiero decir es que ¿cuánto tiempo estuvieron caminando? Y les dice el Señor, sigan caminando. ¿Cuánto tiempo? ¿Una semana? 40 años. Para encontrar la paz, para encontrar su tierra, para encontrar un lugar donde establecerse y conocer la paz. Pero todo esto estaba prefigurando, o sea, anunciando y estableciendo un modelo que nos iba a presentar una paz que iba a llegar con el Señor Jesús. Y estaba presentándonos sacrificios y holocaustos de un ambiente santo y puro donde el Señor iba a hablar con el hombre y el hombre iba a conocer la paz. Y estaba la promesa constante de que, había dicho Dios, serán mi pueblo y yo moraré en medio de ustedes. Esa iba a ser su paz. Pero por lo tanto no había paz si no hacían holocausto. ¿Recuerdan cómo estaban temblando para poder hacer un holocausto? Y que no entraba en la carpa si no estaba en realidad arrepentido, y en realidad mejor lo amarraban por si se moría, porque a lo mejor no estaba limpio y porque ¿quién iba a entrar por él? La presencia de Dios fulmina. Pero la presencia de Dios era necesaria para establecer paz entre el hombre y con su pecado y Dios. Así es que estaban anhelando la paz. Y lo que el pueblo de Dios siempre estuvo anhelando es esa figura de Cristo. Veamos esto así de sencillo. Cuando Dios creó todo lo que existe y el sexto día dijo, voy a hacer al hombre y en estas condiciones perfectas y hermosas voy a poner al hombre, había una verdadera paz, ¿verdad? Él había dicho, hizo esto el primer día, hizo esto el segundo día, y en todo momento dijo, esto es bueno. Y el ambiente que hubo en ese momento era de paz, era perfecta paz. ¿Y cómo termina la Biblia? Con perfecta paz. No hay más lágrima, no hay más llanto, encuentran ustedes la paz. Entonces, en realidad lo que Dios quiere es que comprendamos cómo inicia Él con paz, Él termina con paz, y lo de en medio es un desastre. ¿Por qué? ¿Sí saben por qué? Por causa del
pecado. Muy bien, lo primero entonces que nos va a decir el autor es que nuestra realidad es que estábamos perdidos y que necesitábamos esa paz y que estamos deseando esa paz y que lo que nos estorba es el pecado. Y voy a pasar el texto tal como está, o los fundamentos tal como están. Ya una vez que hice esta larga explicación sirviéndome del pobre Moisés, que no lo dejamos descansar, dice el pueblo, bueno, Dios dio el paraíso al hombre, y ahora luego de que lo perdió por haber pecado, está buscando un lugar propio para vivir, así que busca una morada física y espiritual. El pueblo judío sabía que solamente podía gozar de paz si estaba en buenos términos con Jehová, y el pecado le estaba distanciando de él. Era necesario presentar sacrificios, esto ya lo dije ahora para ustedes, y la paz era anhelada con un gran deseo. Había sido entonces anunciada. ¿Y quién viene a darnos la paz? El Señor Jesús. El Señor Jesús, al presentarse como nuestro Salvador, Él llega y dice: ya mi carga es ligera, yo voy a cargar con su pecado, yo voy a cargar con su culpa, yo voy a morir por ustedes y van a tener paz. Así es que el día de hoy ustedes y yo ya experimentamos parte de esa paz, y esa es la realidad del hombre. Pero ahora vamos a ver la expectativa humana de los judíos, del reinado y la paz. Esto era lo que estaban esperando. Los judíos esperaban al que les había sido anunciado, aquel que según ellos vendría a establecernos como los líderes del mundo, los poderosos. Ellos estaban esperando someter a todos los pueblos de la tierra, abrigaban la esperanza de ser ellos quienes ganaran las batallas y en tal caso traer justicia de manera autoritaria y bélica. Ellos estaban esperando que viniera ese rey poderoso a aplastar incluso al pueblo romano, que era el que estaba gobernando el mundo entero, conocido hasta ese instante. Entonces los judíos esperaban un rey que debía tener un carácter militar y que actuaría probablemente como los emperadores romanos. ¿Recuerdan? Con esta autoridad irrefutable. Dice, uno que fuera más enérgico que Saúl o David o cualquiera que hubieran conocido. Estaban esperando al bueno, al que los iba a librar y los iba a poner en alta posición. Pero lo que el Hijo de Dios nos dice es que somos pacificadores, que no hay ese carácter bélico en los hijos de Dios. Y pueden decir ustedes, pero ¿cómo? Si reclamamos, si tenemos sed de justicia, ¿cómo vamos a ser pacificadores y no buscar la justicia y hacerla por nosotros mismos, por nuestra propia cuenta? Pues no. Y los judíos decían, sí, nosotros vamos a tener ese rey que nos represente, que nos abrigue y nos defienda del mundo entero. Pues no es lo que estaban imaginando. Esa es la perspectiva, esa es la expectativa humana. Pero no fue ese rey el que se presentó. Jesús llegó a traer perdón, no a aniquilar a los malvados. ¿Se dan cuenta? Si no, ya nos hubiera aniquilado a todos. El auténtico Mesías no vino a traer el castigo, sino a perdonar. No vino a dirigir un juicio, sino a presentarse en lugar de aquellos que debían ser juzgados. Nuestro Señor no ha venido a capturar a un culpable y a ejecutarlo. Él vino a ser capturado y ejecutado. Nuestro Rey vino a ser capturado y ejecutado. Por lo tanto, el llamado de Jesús no es a levantarse en armas y a combatir a la manera de un conquistador dominante. Esa perspectiva humana de la paz entonces no sirve, no funciona, bíblicamente no funciona. Juan capítulo 18, versículo 36, están interrogando al Señor y está con este juez romano y le dice, mi reino, dice el Señor Jesús, no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Cada uno entonces puede decir, pero ¿cómo? ¿No vino a establecer su reino aquí? Sí, salvo que su reino lo estaba diciendo de una manera espiritual, lo estaba anunciando, porque ¿qué va a hacer con su reino? Llevárselo, ¿verdad? O sea, venir a tomarnos como su pueblo y presentar su reino en el cielo, en su morada, donde realmente está Él viviendo. ¿Alguien? ¿Escuché una palabra? ¿No? Nadie opina. Bueno, y entonces esa era la idea que el Señor estaba diciendo. Mi reino no es de este mundo. De ninguna manera viene entonces a ponerse por encima de los romanos, a despedazarlos, a matar. Él viene a rescatar. Cuando leemos Juan 3:16,
pues nos encanta porque es versículo probablemente el más leído, y decimos que entonces todo el que en él crea no se va a perder. Pero adelante en Juan 3:17 dice, porque no vino él a culparnos, no vino a condenarnos. ¿Por qué? Porque ya estábamos condenados, porque todos estábamos condenados, ¿recuerdan? Todos. Así es que él no vino a condenar, vino a salvar al pecador, no vino a oprimir al pecador, ni vino a aniquilarlo. Él vino a rescatar al pecador. Él era la salvación, él era la paz de todos los pecadores. No había uno bueno, dice el Señor. Así que el Señor Jesús apunta a un reino celestial en realidad. Por eso dice, no es de aquí mi reino. Y es allá en ese reino celestial donde va a rescatar y a recibir a todos los que tome de aquí, a todos los que le serán dados. Dice Juan 6:44 que solamente va a tomar él los que el Padre le diga. No los que quieran, no los que corran, ¿verdad? Romanos 9, no es de los que quieran ni los que corran, es de los que Dios tenga misericordia. Y entonces ese reino no es el de aquí. Por eso está diciendo, no, olvídense. Y si alguien todavía, hermanos, entre ustedes, porque yo también tenía esa idea en algún momento, si alguien está albergando esa postura o esa idea de que venimos a hacer justicia al mundo, no. Venimos a representar a Cristo y por lo que Él ha hecho en nosotros y por la justicia que Él hizo en nosotros, pero no somos justicieros. Y aquí voy a hablar un poco de esto, la aplicación. Digo, porque habrá algunos que religiosamente, como yo en su momento, no sé qué tanto ya me pude sacudir de eso o me ha limpiado el Señor, pero a veces nos pensamos que somos los justicieros y que el pueblo de Dios vamos a corregir a la gente. No, si no te ha pasado, no te tomes en cuenta. Yo hablé así nada más, ¿verdad? Pero al que le haya pegado, pues está bien. Dice, el creyente entonces goza de la paz de Dios y procura la paz entre los hombres. Entonces no lo quiere corregir. Procura la paz entre los hombres. La paz espiritual nos ha sido dada con la conversión. Experimentamos una sensación indescriptible cuando llega, luego de recibir un nuevo corazón, y el Espíritu Santo entra en él para morar de manera permanente. Tengo estas preguntas. ¿Conoce usted la paz? Esta era la primera exposición de la aplicación. El creyente goza entonces de la paz de Dios. Pero estas preguntas, ¿conoce usted la paz? ¿Conoce usted esta paz? Es pregunta para la conciencia de ustedes, para el corazón de ustedes. ¿Sí conocen la paz de Dios? Es lo que los tiene aquí, hermanos, como a mí, porque ya conocimos dónde está nuestro lugar. La semana pasada decía Lupita que algún momento, igual que muchos de nosotros, buscamos en otra iglesia, ¿verdad? Y dijimos, a lo mejor es aquí, y no nos dieron café, y dijimos, no. Algo pasó en nuestro corazón que dijo, no tienes paz. No tienes paz. Yo he tenido experiencias porque tenemos años en esto y conociendo hermanos y motivándonos con las experiencias de mucha gente. Y hay gente que me ha dicho, estando ahí, algo pasó y me dijo, aquí me voy a quedar, ¿verdad? Yo creo que ustedes también, no nomás por el desayuno, porque aquí el Señor te dio paz. Es incomprensible para el mundo. Les voy a decir que una vez me preguntaron si nos pagaban por comisión por traer a gente a la iglesia. Esto es interno. En la clase pasada hablábamos de esto que es el core, el núcleo, ¿se acuerdan? El núcleo, lo que te mueve en el corazón, en el entendimiento. Todas tus pasiones están en Cristo. Y si encuentras paz, no lo cambias por nada. No lo cambias. Esa es la paz. ¿Conoce usted esta paz? Y la segunda pregunta decía, ¿cómo describe usted esa paz que trae el Espíritu Santo al tener comunión con Cristo? Y cada quien pregúntese y cada quien véase a sí mismo y cada quien diga, de veras. Si a veces cantas una alabanza y estás en otro planeta y estás conectado con Dios. Le decía a un niño a su abuelita, mira, estoy en internet, no sé con quién persona, y dijo, yo oro y me conecto allá en el tercer cielo con Dios. En realidad pues somos casi extraterrestres, ¿verdad? Pues si somos los habitantes del mundo celestial, pues es eso. Así es que
todo lo que ustedes sientan, comiencen a analizar, comiencen a preguntarse, ¿en dónde estaba mi paz antes? No teníamos paz. El Señor es nuestra paz. Insisto, aquel que se anunció en tantas prefiguraciones, en el desierto y en todo, desde que el Señor habló, ¿recuerdan? En forma de fuego, de patriarcas, de jueces, de reyes, de profetas, siempre se nos fue anunciando la paz. El reposo, ¿cuándo vamos a tener reposo? Hoy estamos ya experimentando parte de ese reposo con el Señor Jesucristo. Eso es entonces el concepto de paz para Dios. No sé a qué vamos después, qué imagen tengo aquí, generalmente los... Ya, muy bien, vamos a pasar a Santiago y dice, esta bienaventuranza no nos dice entonces que cualquiera que busque la paz sería considerado como hijo de Dios. No puede ser, porque entonces, como decíamos, algún militante con otro pretexto, con otra intención, con otro fondo, puede ser llamado el que busca la paz, pero en realidad está movido por cuestiones personales, por conceptos personales o por búsquedas personales. Lo que está expresando en el contexto que proviene de la bienaventuranza es que los hijos de Dios mostrarán esa característica, que son pacificadores. Debemos comprender que hay pacificadores que son depravados, que en realidad nos están engañando en este mundo, pero los hijos de Dios no somos ni justicieros, ni somos el modelo de perfección. Los hijos de Dios buscamos mantener esa paz y compartir a otros en donde pueden encontrar esa paz. Por lo tanto, nuestra manera de luchar y de hacer justicia es por medio de la paz. Espero que no se confundan, no estamos hablando ni de Gandhi, ni de la señora esta, ¿cómo? Teresa, ¿cómo se llama? Ninguna de esas filosofías. Ya les diremos por qué. El que tenga alguna queja no está fundamentado en Dios, y además hay tanto pecado en ellos que podríamos decir que eso no es lo que queremos. Entonces no es lo que quiere Dios y no es lo que nos describe. Esta bienaventuranza es el resultado y consecuencia de haber sido saciados por Dios. Entonces quiero que vuelvan al principio. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué te rindes? ¿Y por qué eres pobre de espíritu? Porque te basta Dios. Y entonces, ¿por qué lloras en este mundo? Porque esto no es lo que quería Dios. Porque a ti te basta Dios y porque tú prefieres el reino de Dios. ¿Cómo dice ese pasaje? Más vale un día contigo que 1000 años en este mundo. Y entonces lloramos porque este mundo no es lo que queremos. Cuando te basta Dios, cuando encuentras tu paz en Dios, no vas a hacer entonces la justicia por medio de la violencia, sino por medio de la paz. Y es tan profundo. Ahora vamos a hablar más de eso. Dice, la revelación de la palabra de Dios nos enseña que no ha sido Él quien creó las cosas en su estado actual, así como las vemos, sino que Él las hizo perfectas y el pecado las deformó. Hoy nuestra lucha no es contra las personas depravadas, porque tampoco fue la lucha de Cristo, sino contra el pecado que las hace actuar así. Somos llamados a odiar el pecado y amar a nuestros prójimos. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo voy a amar a este si está lleno de pecado? ¿Y cómo te amó a ti Dios si estabas lleno de pecado? Yo sí, estabas lleno de pecado. ¿Y qué merecías? ¿Que te salvaran por tus buenas obras? No, estabas lleno de pecado. Pero hacías muchas buenas obras, no sirven. ¿Qué merecías? La muerte. Y entonces, ¿cómo vas a actuar contra aquellos que están igual que como estabas tú? Con violencia y con rigor, y les voy a leer la parte de la Biblia donde les va a incomodar. No. Necesitan de tu compasión y necesitan ser salvados, porque lo que tienen es un problema con su pecado. Y a veces es tan difícil que podamos negociar esto y comprender, amar a la persona y por compasión pasar por encima de su pecado y rescatar a la persona. Esa es la tarea en realidad de un cristiano. De ahí que cuando nos vean buscando pacificar, nos identifiquen como hijos de Dios. Voy a hacer una pequeña cápsula acerca de la justicia, de cómo la queremos practicar y cómo la queremos nosotros ver en un modelo. A veces nos emocionamos con un número incontable de películas en donde hay una cierta justicia. Y entonces tenemos a veces personajes justicieros. Vamos a poner, por ejemplo, modelos de policías.
Y si el policía falla, pues sale un superhéroe. Y a veces no necesita tener poderes extraordinarios como los que ya conocen ustedes. Pero a veces sale de la nada y es un hombre que en toda humildad va y hace justicia. Y entonces, ¿qué hace? Ataca a los malos. No los ama, no los abraza, no los lleva a la reconciliación, no los lleva a la transformación, los mata. Y nos encantan esas películas. ¿A quién no le gustan las películas de James Bond? Dicen que a las mujeres les gusta porque creen que al final va a haber boda. No, nunca se casa ese tipo. Pero a nosotros nos encanta, hombre. Qué buenos carros, qué buenas pistolas. Las mujeres son parte de la historia, pero está buenísima esa película. Pero ¿qué hace? Mata a los malos y decimos, ¡qué bueno! ¿Verdad? Nos emociona tomar la justicia. Hubo un personaje que durante el encierro se ganó nuestra atención porque quiso robar y le fue de la patada. Ya no voy a decir quién, pero ya saben, a nivel nacional, ¿verdad? Bueno, entonces nos emociona y decimos, esos valen la pena. Esos van a estar en el cielo. Pues ¿dónde más? Esos justicieros van a estar en el cielo. Pues no somos llamados a eso. Así es que los espías, los policías, los héroes son los buenos. Pues no. Es más, alabamos y aplaudimos a los personajes de películas en donde los ladrones apasionados logran desfalcar la banca de un país bajo la consigna de una causa idealista. ¿Recuerdan? Decimos, ¡qué bueno! ¡Que ganen! A fin de cuentas el gobierno es más ladrón que ellos, ¿verdad? Y esa es nuestra justicia. A ver, ¿cómo vamos a salir a hacer justicia si pensamos eso? Les tengo una historia buenísima. En la antigua Inglaterra, 1800, pónganlo más o menos por ahí. Está este hombre llamado Robin Hood y pasa un hombre rico con su carruaje y saca la flecha y dice, ¡hey! Yo soy Robin Hood que roba a los ricos para darle a los pobres. Y el otro dice, llévate mi dinero. Sí, toma el dinero y se lo da a un pobre. Y el pobre dice, soy rico. Y Robin Hood dice, yo soy Robin Hood que roba a los ricos para darle a los pobres. Esa es nuestra torpe justicia. Pero nos encanta porque nosotros somos justicieros, porque sabemos de la palabra de Dios. Y dice Dios, no, mis hijos no hacen justicia de esa manera. Mis hijos hacen justicia con la paz y saben manejar su dominio propio, saben manejar sus emociones, y lo que hacen es convertir esa pasión en amor y misericordia, porque fue lo que dijo el pastor la semana pasada en su sermón, ¿recuerdan? Amor y misericordia. ¿Sí, ¿se lo acordaron? Sí, muy bien. Ese es el punto. Entonces, ahí está la justicia de Dios, siendo anunciada y siendo dada en amor y misericordia. Me sé otro de Robin Hood al final de la clase, si quieren se los cuento. Pero está buenísimo como no tenemos ninguna idea de justicia. Aún conociendo a Dios, a veces pensamos que nosotros vamos a ser los justicieros. Y entonces, si es esa paz que anhelamos, estamos totalmente perdidos. Nuestro sentido de justicia está deformado y por lo tanto no obtenemos resultados que nos brindan paz. Y el apóstol Santiago, que se quedó ahí en Jerusalén, el hermano del Señor Jesús, dijo, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. ¿Se dan cuenta? Hay un orgullo ahí adentro y dicen, yo lo consigo. No, lo tienes que pedir. Y no piden. Y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Y aquí hay un punto específico que puede ser peligroso para la justicia que queremos aplicar. Yo podría decir, es que yo soy pacifista, pero yo busco mis pasiones, yo busco mi satisfacción, yo busco mi gobierno, yo busco mi aprobación, no la que Dios quiere. Y Dios dice, no es peleando, insisto, es con amor y misericordia. Un hombre natural no conoce la verdadera tranquilidad. Solamente la comunión con Dios nos da la paz verdadera. Eso proviene de la expiación aplicada en Cristo para nosotros.
veamos cómo todas las bienaventuranzas coinciden. Llorar por el pecado y ser de corazón limpio. Eso está conectado. La mansedumbre y ser el pacificador están conectados también. Yo soy manso, entonces voy a actuar con la paz. Cada quien puede recordar ahora, y yo sé que puede ser vergonzoso, pero cada uno de ustedes, hermanos, en este aprendizaje, en este crecimiento, puede recordar cuando alguien le levantó la voz a usted y usted le levantó más fuerte. No, hay unos que por acá que dijeron yo no, bueno. Y alguien te hizo algo y tú se lo haces al doble y dices, no, yo estoy por encima de ti, ¿verdad? Es difícil, pero sí se puede. Sí se puede tener a Satanás enfrente gritándote y tú no decir nada. Y aunque él te esté juzgando y te esté atacando y te esté calumniando, dejarlo que grite y que se revuelque delante de ti y no hacer nada. Estar firme ahí y no hacer nada. ¿Se puede? Sí se puede, tenemos a Dios. Que grite el otro, que patee el otro, que te diga de mentiras. ¿Quién está contigo? El Señor está contigo. Sí se puede no responder mal por mal. Y es a lo que somos llamados. Entonces aquí está un punto muy importante en nuestras vidas. ¿Cómo actuamos diariamente? Eso es lo que está planteando el autor. Él es tan elegante y es un puritano de hace 2 siglos. Yo no podría, así es que lo hago con mis palabras. Interiormente el cristiano es completamente diferente de lo que el no cristiano puede llegar a conocer. El cristiano busca la paz y la comunión con Dios, aún por encima de la paz y la comunión con el mundo. Ojo, no quiero decir que a propósito vayamos en contra del mundo para conseguir la paz y para manifestar la paz de Dios, porque hay quienes se lo toman así. Ser activistas y protestar, no. Es pasar por alto eso. Primero la comunión con Dios y no la del mundo. El no creyente reclama siempre que se le respete lo que es suyo, que se le rindan honores, que no se le ignore. Él cree merecerlo todo y protesta por cada circunstancia que le perturbe. Hemos visto en el capítulo anterior, por medio de la parábola de Mateo 18, ¿recuerdan? Que un hombre recibió misericordia cuando debía mucho dinero y él mismo después no fue misericordioso con el que le debía muy poco. Pero porque él estaba reclamando lo suyo y ya le habían mostrado misericordia, pero él no quería ser humillado porque le debían un poquito. Y ahí está nuestro problema. Esos hombres reniegan de la voluntad de Dios, cuestionan, tienen más alta la estima por ellos mismos que por Dios. Recuerdo esto que estaba hablando el pastor la semana pasada y lo conecté involuntariamente con esta clase cuando estaba estudiando. Cuando estaba Jonás, después de que tuvo esta historia con el pez magnífico que lo escupió, ¿recuerdan? Que lo llevó a donde no quería. Y cuando por fin llega en el desierto ardiente, llega con esta planta y el Señor le permite que crezca de manera maravillosa y al siguiente día ya no está, se la comió el gusano. ¿Qué respuesta le dice Dios? ¿Recuerdan? Y le dice, ¿tú tienes compasión por esta planta? Yo la hice nacer y yo la hice morir. Tú tienes compasión por esta planta y no tienes compasión por los miles de habitantes de Nínive. A Jonás no le importaba, él quería sombra de todo lo que él quería, pero el Señor le enseña una cosa muy elevada. Muy elevada. Y está diciéndonos a nosotros, tú ves a un pecador y quisieras que se muriera, que te lo quitaran del camino, y te dice el Señor, ve por él. Te tiene que conmover su alma y su vida, sacarlo de ahí donde está, ve por él. Ay, Señor, somos igual que Jonás y nos reímos, pobrecito, se le llevó una ballena. No, yo hubiera hecho exactamente igual. ¿Cómo voy a una ciudad de miles de personas y decirles, pónganse atentos porque ahí viene el Señor con su justicia? Y además los perdona. No me mandes, haz tu voluntad, pero no me mandes, mejor me voy al mar y no voy a obedecerte. Así es que nos gusta a nosotros entender que estamos luchando contra el mal, sí, contra el pecado, pero no contra la persona que tiene pecado. Qué difícil, qué duro es esto. Sí, pero eso es para estudiarse, eso es para comprenderse, porque Dios ha venido anunciando su misericordia y trayéndonos su paz. Voy a dejar aquí mi estudio, no sé si tengan preguntas, porque luego si les sigo es demasiado. Y pregúntenme nada más de lo que sé. ¿No? Les anuncio que lo que vamos a ver a continuación es cómo glorificar a Dios pacificando con la paz.
es decir, aplicando la paz, vaya, pacificando, en lugar de traer conflictos o de abrir conflictos. Bien, pues para que dijeran bien, tómense un vaso de agua, caminen un poco, el desayuno estuvo bueno, sí, riquísimo, gracias a Dios. ¿Puedo dejarlo de tarea? Sí, ¿se captó el mensaje? Qué bueno, gracias a Dios. Vamos a despedirnos. Señor, te damos gracias porque has venido a rescatarnos cuando no lo merecíamos, cuando ninguno de nosotros lo merecíamos, y has venido a tomar un pueblo para ti, un pueblo que no es de este mundo, un pueblo que lidia con el mal, que lidia con el pecado en todas sus formas. Gracias, Señor, gracias por darnos un nuevo corazón, gracias porque con ese corazón podemos ver tu verdad, con ese corazón podemos sentirnos abrigados por ti y no queremos nada más. No queremos luchar contra el mundo, queremos llevarles tu paz, queremos que conozcan tu paz, queremos que se salven. Llévanos, Señor, a aquellos que vagan sin ti. Haz tu misericordia a través de nosotros, que hemos sido bañados de esa misericordia, Señor. Muchas gracias. Bendícenos cada día, nos ponemos en tus benditas manos, lo decimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.